buenos días. Desde San Marcos, la Decana de América, Canal Web de Culturas, con su programa Pensadores Peruanos. Hoy estamos con el doctor Jorge Alarcón Villaverde. Bueno, este programa de Pensadores Peruanos es un programa en el cual presentamos a los estudiosos y académicos sanmarquinos que desde mediados del siglo pasado nos han hecho conocer a través de sus estudios e investigaciones a la formación social peruana. Nuestros invitados académicos pertenecen a las grandes áreas de conocimiento que imparte San Marcos. Esto es, las ciencias sociales, jurídicas y humanidades, a las ciencias médicas, a las ciencias económico-empresariales, a las ciencias básicas y a las ingenierías. Hoy, pues, tenemos con nosotros al doctor Jorge Alarcón Villaverde. Vamos a conversar sobre la epidemiología del futuro. Bueno, antes de presentarlo al doctor, o en todo caso voy a dar algunas referencias de él. El doctor Jorge Alarcón Villaverde es médico cirujano, epidemiólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se tituló con la tesis La medicina social en el Perú, evolución, situación y tendencia. Él es miembro de la Sociedad Peruana de Epidemiología, también de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y de la Asociación Epidemiológica Internacional. Este año 2023 fue promovido a condición de académico de número de la Academia Nacional de Medicina. Es autor y coautor de varios libros y numerosos artículos publicados en revistas biomédicas nacionales e internacionales. Ha sido decano de la Facultad de Medicina Humana de esta casa de estudios, con posgrado en las universidades de Heidelberg en Alemania y máster en salud pública y también en la Universidad de Washington, con muchas publicaciones, como se ha señalado, libros y artículos científicos. Es profesor principal de nuestra universidad. Sea usted bienvenido, mi querido doctor Jorge Alarcón. Muchas gracias, doctor Ramírez, por la invitación y su amable presentación. Y para mí es un gusto tener este espacio donde podamos conversar un poco de la epidemiología, que es lo que yo hago, pero también de qué importancia tiene esta disciplina en el contexto del país y la contribución que puede dar para mejorar el bienestar y salud de la población peruana. Bien, doctor. Justamente como la epidemiología tiene que ver con la población en general también, ¿no? ¿Cuál es la situación de la medicina social en el Perú actual? Bien, la medicina social en el Perú se inició básicamente como disciplina hacia el año 1927-30 con Carlos Enrique Pazoldán, que fundó un instituto, el Instituto de Medicina Social en la Universidad de San Marcos. Y entonces allí intentó desarrollar esta disciplina con la perspectiva europea de lo que era medicina social. Por los años 70, un grupo ya de profesionales jóvenes comenzamos a pensar en la medicina social en una perspectiva diferente, considerando que era necesario, ¿no?, ver cuál era la respuesta social de la medicina frente a los problemas que tenía las sociedades, no solamente de nuestro país, sino América Latina. Este fue un movimiento que se generó en casi toda América Latina. Aparecieron varias revistas dedicadas a medicina social, entre ellas una revista peruana, que era la revista Cuadernos Médicos Sociales, pero igual había un Cuadernos Médicos Sociales en Chile,
había una revista brasilera que era Salud en Debate, y finalmente decidimos incluso hacer una revista latinoamericana de medicina social. Y entonces el debate era eso, ¿no? ¿Cuál era la función social de la medicina? ¿Cuál era la orientación que debe tener, la formación del médico? Y que el médico no debería solamente pensar en que todo se resuelve con medicamentos, que la salud no solo se reduce a medicina, que la medicina es en realidad, como decía Virchow, ¿no? Una política en grande, ¿no? Un poco esa era la idea que motivó. Con los años esta tendencia fue perdiendo fuerza en términos de, digamos, académicos, porque aparecieron otras disciplinas que comenzaban también a desarrollarse con más fuerza, entre ellos la epidemiología, ¿no? Pero también otras disciplinas de las mismas ramas, no de la medicina, sino de las ciencias sociales, comenzaban a abarcar temas de la medicina social. Existe incluso una asociación latinoamericana de medicina social que periódicamente discute estos temas, pero como corriente, como movimiento, perdió fuerza y está, digamos, el debate en diferentes áreas, ¿no? Yo creo que eso es bueno en cierta medida, pero definitivamente se necesita retomar algunos temas centrales de la medicina social, como por ejemplo el rol social del médico, como por ejemplo las políticas de salud que se necesitan implementar en nuestros países. Ese tipo de debates están un poco huérfanos y metidos dentro de lo que es administración en salud, de lo que es temas de gestión, que son parte del problema, pero no son el problema en sí, ¿no? Esa es una de las situaciones que hay que retomarlo, ¿no? Doctor, como estamos tratando sobre la epidemiología, ¿qué debemos entender por esta ciencia? ¿Cuáles son sus características, su objeto de estudio y qué contribuciones viene dando para la atención de la salud? Sí, la epidemiología tiene varias definiciones. O sea, ese es uno de los problemas de una ciencia en construcción. Alguna vez escuché a Mario Bunge señalar de que la epidemiología era precisamente una ciencia frontera entre lo que vendría a ser ciencias sociales y ciencias biomédicas, ¿no? ¿Por qué? Porque su objeto de estudio es un fenómeno social. La epidemia es su objeto de estudio y la epidemia es un hecho social, no es un hecho meramente biológico. Y entonces, ¿por qué? Porque afecta a la población, porque tiene determinantes sociales y porque finalmente su solución no se reduce pues a una vacuna, no se reduce a un medicamento, sino que implica la participación de la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, la epidemiología moderna es eso, ¿no? O sea, si poco a poco, frente a las muchas definiciones, finalmente, ¿no? La epidemiología es la ciencia que trata de explicar las causas por las cuales se produce el fenómeno epidémico en las poblaciones humanas y cómo, a través de ese conocimiento, cómo controlar y prevenir ese problema. Eso es en síntesis lo que es la epidemiología actualmente, ¿no? Doctor, como toda ciencia, ¿no?, la epidemiología es una ciencia que va cambiando, ¿no? Que permanentemente está alcanzando nuevos niveles de conocimiento, va alcanzando otros descubrimientos sobre esta relación entre la población y la medicina. ¿Qué es lo que hace realmente que esta ciencia se siga impulsando y siga buscando el cambio, ¿no? ¿Qué nuevas fuerzas y condiciones configuran las nuevas etapas de desarrollo de la epidemiología?
Sí, muy interesante la pregunta. Eso tiene mucho que ver con la explicación de cómo evolucionó la epidemiología, qué hizo que esta ciencia digamos, se desarrolle. La etimología de la palabra epidemiología viene desde los griegos, ¿no? Y entonces Hipócrates ya hablaba de la epidemia y como un fenómeno que se producía en las poblaciones. Y también hablaba de la importancia que tenía el medio ambiente, ¿no? Porque incluso tiene un libro, ¿no? De las aguas, los aires y su efecto, ¿no? En la producción de epidemias. Pero como ciencia ya establecida, como una ciencia mejor constituida, recién este fenómeno se produce a fines del siglo XVIII, y en el XIX se desarrolla mucho más. ¿Pero qué hace que se desarrolle? Básicamente yo diría que es la forma como se van presentando las epidemias en las poblaciones. A raíz de la revolución industrial se producen dos fenómenos importantes, o tres fenómenos importantes. Uno de ellos es la concentración de población, otro es la migración, se migra mucha gente de un lado a otro, ¿no? Y otro es la posibilidad de nuevas tecnologías, ¿no? Esos son los tres factores que más o menos se dan en este proceso. Y cuando eso ocurre, los procesos epidémicos adquieren una configuración totalmente distinta. Antes, en la Edad Media y en la Edad Antigua, las epidemias se producían muy alejadas, se demoraban mucho en difundirse, ¿no? Las pandemias tenían esa característica, eran pandemias que iban yendo de continente en continente, pero de una manera progresiva, no se concentraban en poblaciones, bastaba con amurallar las ciudades y ahí quedaba, ¿no? Era un poco el nacimiento de las famosas cuarentenas, de los aislamientos. Las epidemias de peste tenían esa característica, pero cuando se concentra la población, las epidemias cambian totalmente. Ese cambio hace que la forma de ver y de estudiar las epidemias se modifique notablemente. Y entonces aparecen nuevas tendencias y nuevas explicaciones, como por ejemplo la explicación microbiana, que se da justo a partir de mediados del siglo XIX, ¿no? Hasta todo ese siglo. Hay todo un debate entre las tendencias antiguas y la tendencia microbiana para explicar el por qué se producen las epidemias. Cuando ya se logra aislar a los gérmenes, se piensa de que esa es la solución. Sin embargo, otros fenómenos muestran que eso no es así. Y entonces la epidemiología transita de una etapa que fue básicamente la explicación de estas pandemias clásicas como la peste, a la explicación microbiana, pero después a tratar de explicar y qué pasa con las enfermedades que no son microbianas, que son crónicas, y qué pasa con las enfermedades infecciosas, que a pesar de tener antibióticos y que a pesar de que sabemos quién es el microbio, no lo podemos combatir, como el caso de la tuberculosis o como el caso de la malaria, ¿no? ¿Qué factores están haciendo que esto suceda? Y entonces surgen otras explicaciones que tratan de abarcar, por un lado, lo que ya se sabía, pero por otro lado, lo nuevo que va apareciendo. Y lo nuevo que aparece es que luego de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en los países desarrollados, las enfermedades más frecuentes ya no eran las infecciosas, sino las enfermedades crónicas. Y las enfermedades infecciosas como que habían descendido. Y muchas de ellas descendieron incluso antes de que aparezcan los antibióticos. O sea, simple y llanamente, el hecho de el mejor nivel de vida, las mejores condiciones sociales de estas poblaciones, hicieron que muchas enfermedades infecciosas se redujeran y aparecieran otras enfermedades que son las enfermedades crónicas. Pero para estudiar enfermedades crónicas no servían los instrumentos que usábamos antes para las enfermedades infecciosas. Y entonces surgen nuevos modelos. Esos nuevos modelos generan otro avance en la epidemiología, ¿no? Que es el estudio de los factores de riesgo, el estudio de los mecanismos, ¿no? de asociación. Se interviene mucho el desarrollo de la estadística y las matemáticas para fortalecer los instrumentos que tiene la epidemiología.
Y aparecen indudablemente nuevas escuelas, nuevas publicaciones, nuevas sociedades, ¿no? Ese es el curso que sigue durante varios años hasta que a partir del comienzo de este siglo comienzan a surgir otro problema que son la emergencia y reemergencia de nuevos problemas de salud. Y esta emergencia y reemergencia nos vuelve a poner en el tema. O sea, ya no estamos en un mundo como a mediados del siglo XX, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, estamos en un mundo más globalizado. Las pandemias se difunden con una rapidez increíble. Hemos modificado nuestro ambiente, hemos alterado el ambiente a tal modo de que muchas de las enfermedades que aparecen en el siglo XX, como pandemias, o epidemias, perdón, y en el siglo XXI son enfermedades que vienen de los animales, zoonosis, ¿no? Que afectan a animales y que pasan al ser humano, como el caso del COVID. El COVID es un ejemplo último, pero como ese han habido otros antes. El mismo SIDA tuvo ese origen. Entonces, eso nuevamente nos plantea una etapa totalmente distinta. O sea, no podemos seguir viendo la epidemiología como la veíamos cuando estudiábamos enfermedades crónicas. Tenemos que ver la epidemiología con todos los problemas que implica el desarrollo de una epidemia en una población, incluyendo la inequidad, la desigualdad, ¿no? La migración constante de poblaciones, los flujos de contacto constante, la protección del medio ambiente, los cambios del medio ambiente. Es decir, hay muchísimas cosas que definitivamente cambian el panorama. Esto es bien interesante porque si uno revisa la evolución de la epidemiología, es un poco lo que nuestro famoso filósofo Thomas Kuhn había escrito o describió en La estructura de las revoluciones científicas, ¿no? Un libro que se publicó en el año 62 y que tuvo varias ediciones, revisiones, un gran debate. Y él habla un poco de esta forma de evolución de las ciencias y que la epidemiología no es ajena. Es decir, el mismo patrón, ¿no? Las mismas características. Y entonces esta epidemiología del futuro va a ser totalmente distinta o ya está siendo totalmente distinta. Y se suma a eso la necesidad de que haya una relación interdisciplinaria, ¿no? O sea, solo la epidemiología no significa nada. Necesita el concurso de todas las ciencias que está pasando en varias áreas del conocimiento. Así es, doctor. Un tanto mirando a las especialidades que tiene la Universidad de San Marcos, tenemos la Facultad de Ciencias Biológicas y una escuela tiene que ver con la microbiología, ¿no? Y parecería que está siendo desplazada esta especialidad, en todo caso, los aportes de ella, por ejemplo, en este asunto de las enfermedades infecciosas, ¿no? Hay una serie pues, de enfermedades infecciosas, usted ha señalado, conforme la población va creciendo, ¿no? Entonces, estas enfermedades también van expandiéndose en ese tipo de población, ¿no? Sobre todo en los centros urbanos, tan grandes como la ciudad de Lima. Tenemos Lima Norte, Lima Este, hasta la zona de Lima Oeste, Lima Sur, pero que pueblan los cerros de la ciudad, donde las condiciones de vida realmente son muy, muy malas, ¿no? Comenzando por el uso del agua potable, ¿no? De las excretas, en fin. Bueno, todo eso tiene que ver pues con las enfermedades infecciosas, como usted lo ha señalado, por ejemplo, la tuberculosis o el SIDA o el mismo COVID-19, ¿no? O el cólera. Yo tengo una experiencia un poco ingrata, por ejemplo, con el cólera. Viajé con mis alumnos a Colombia el año 92 y bueno, fuimos por tierra, ¿no? Y en la frontera entre Ecuador y Colombia, bueno, no había agua potable, encontrábamos los cilindros y
y allí una chica utilizó esa agua y bueno, el trayecto hacia Santa Fe ya detectaron que tenía cólera, nos trajo una serie de problemas, pero vea usted, ¿no? Cómo se puso que el foco del cólera estaba en el Perú y concretamente en el norte, pero no, nosotros lo ubicamos y me dio esta señorita ya en mismo Colombia, ¿no? En la frontera con Ecuador. Bueno, y así encontramos nosotros estas enfermedades que son infecciosas, ¿no? Eh, ¿Qué se está haciendo para que este tipo de enfermedades realmente sean controladas, sean superadas por la medicina y por la política de salud del Estado? Ajá. Mira, lo que creo que primero lo que definitivamente tiene que trabajarse y seguirse trabajando, y ese es el rol de la epidemiología y de otras disciplinas, es precisar las causas, ¿no? ¿Por qué es que estas epidemias aparecen en el país, en el mundo en general, pero en el país en particular? El caso del cólera es que el que esto ha señalado es bien, bien interesante, porque por los años 90 yo recuerdo haber hecho un estudio en la costa peruana tratando de ver cuál era la situación sanitaria, ¿no? Y cuáles eran los recursos que había para poder hacer una vigilancia, digamos, epidemiológica que tenga una base biológica más precisa, ¿no? Eso fue casi prácticamente un estudio de varios meses en varios lugares de la costa nuestra, incluyendo la costa norte. Y lo que encontramos fue terrible, ¿no? La situación era, digamos, crítica, en situación de saneamiento, en disposición de agua, en reservorios, ¿no? En medios para el crecimiento de gérmenes. Y la conclusión, y con respecto a los recursos estaban totalmente dispersos y mal utilizados. O sea, incluso había lugares donde podíamos encontrar equipos de microbiología muy avanzados, pero que no se estaban utilizando. O lugares que no tenían ningún recurso teniendo una población tan grande, ¿no? O sea, las posibilidades de diagnosticar, solamente esas posibilidades eran limitadísimas. Menos aún todavía si hablamos de tratamiento. Entonces, ese viaje concluyó el equipo que fuimos, porque en ese equipo fue un equipo múltiple, habían microbiólogos de Brasil, unos expertos de Alemania, nosotros del Instituto de Medicina Tropical, y logramos, obtuvimos como conclusión de que aquí en cualquier momento puede aparecer cólera, como puede aparecer cualquier otra cosa. Todavía no había cólera en esa época. Esto es un polvorín. Estamos sentados en una bomba de tiempo. Pocos meses después aparece la epidemia de cólera. Es decir, las condiciones estaban dadas, faltaba algo que fue ahora se dice que hubo cambios, ¿no?, de temperatura que hicieron que estas masas que albergan el Vibrio cólera, que es el causante de esta enfermedad, ¿no?, se difundiera en América Latina, ¿no? O se difundiera particularmente en el Perú, como llegó. Y de ahí a toda América Latina, porque las condiciones de América Latina igualmente tienen esa dificultad. Entonces, nuevamente, ¿no? O sea, si nosotros no conceptualizamos que la epidemia no solamente tiene que ver con una aparición de un germen y que para ese germen necesitamos un antibiótico, sino que tiene que ver con todo el contexto, con las condiciones de vida de la población, con los recursos que tiene la población, en realidad no avanzamos y solamente vamos a dar respuestas tipo de apagar un incendio y no realmente prever el diseño, ¿no? Prevenir el diseño, ¿no? El incendio. Estuvimos conversando pues sobre este tipo de enfermedades, ¿no? Tú conoces bastante sobre las enfermedades entéricas. ¿Cuáles son estas enfermedades y qué hacer para prevenirlas? ¿Tienen cura? Y si la tienen, ¿cómo hacerlo para utilizarla? ¿Te refieres a las enfermedades entéricas Sí, o endémicas? no, entéricas.
como la entérica. diarrea infantil, por ejemplo, ¿no? La Claro, como el tifoidea. cólera. Ya. El kit del asunto, el 90% del problema se resolvería con un saneamiento adecuado. Esa es la clave. Ese es el gran problema que tenemos en el país. El saneamiento del país en general es malo. El de Lima, a pesar de ser la capital, tenemos un gran problema. Una proporción importante que hasta hace poco era el 30 o 40% de la población no dispone de agua potable, no hay servicios de alcantarillado. Yo no quiero imaginarme, o sea, tendríamos que hacer un gran esfuerzo de imaginación. ¿Qué pasa con la población, ¿no? Con las excretas de la población de una ciudad de más de 10 millones de habitantes que no tiene servicios de alcantarillado? ¿Dónde va todo eso? ¿No? O sea, si nos imaginamos la dimensión, realmente es complicado. Entonces, si eso pasa en la capital, imagínate lo que pasa en el resto de ciudades, las ciudades que cada vez crecen más, se están urbanizando más, y lo que pasa con las poblaciones más pequeñas. Entonces, clave, saneamiento, agua y saneamiento. Eso es lo que tenemos que resolver como prioridad. Eso no es un tema de medicamentos, no es un tema de solamente servicios, porque podemos poblar todo el país de puestos sanitarios, pero eso no cierra el caño. El problema de cerrar el caño es mejorar el saneamiento. Y eso está en todos los gobiernos, ¿no? Desde el gobierno central hasta los gobiernos locales. Sí, pues es la misma población, ¿no? Y es las políticas de Estado para, digamos, proteger a la población. Estuve leyendo un documento sobre cómo también se contamina las aguas del mar, Uh-huh. por ejemplo, con ácidos, ¿no? Y está llegando, no sé cómo llamarlo esto, así, o de óxidos también, ¿no? Entonces las aguas y los animales marinos también están siendo contaminados. Ya casi no hay choros, no hay una serie de animales que antes vivían muy cerca de las playas. Igualmente hasta da temor comerse un ceviche. Bueno, es una contaminación muy grande del mar. ¿Y qué hacemos? ¿No? Porque de ahí también seguramente vienen algunas enfermedades, ¿no? Claro, Estas enfermedades sociales. claro, claro. Claro, el mar contaminado y los que contaminan los productos, una fuente de alimentación importante para la población del país es precisamente los recursos marinos, ¿no? Estos recursos marinos están contaminados y si vemos lo que pasa en todo el litoral nuestro, ¿no? ¿Qué sucedió con nuestras famosas machas, que era una fuente de proteína barata que estaba al alcance de todos, ¿no? Desde una época en que era pero increíble. Eso desapareció, pues simplemente ahí hay incluso algunos estudios, ¿no? De cuánto la contaminación ha afectado a la biodiversidad marina, ¿no? Sobre todo las especies que viven cerca de los peñascos, que viven más en áreas más accesibles a los pescadores artesanales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, definitivamente, y no solamente es gérmenes, que es una fuente importante, incluso los virus, ¿no? La hepatitis viral, por ejemplo, también, pero, por ejemplo, el arsénico, el mercurio, etcétera, etcétera, una serie de metales pesados que también van a producir daños a la salud, ¿no? A largo plazo, a mediano y a largo plazo. Y sobre eso, las políticas nacionales son muy débiles, están formuladas algunas, pero nadie las implementa. Los gobiernos locales no están haciendo lo que deberían hacer. Ahí se debería invertir mucho en lo que es la remediación del agua, ¿no? O sea, antes de eliminar el agua al mar, uno tiene que darle tratamiento. Las plantas de tratamiento de agua son escasísimas y las que hay están, digamos, en un funcionamiento bastante
bastante deplorable, ¿no? Entonces sí, hay mucho que hacer, y eso es lo que tal vez nosotros como población no reclamamos, ¿no? Que debería haber un reclamo colectivo de que no necesitamos que se ocupen de tantas cosas cuando lo fundamental no lo resuelve. Y lo fundamental es eso, saneamiento para tener agua saludable, para tener un medio ambiente saludable, y eso va a reducir muchísimas enfermedades, muchísimos problemas de salud y va a mejorar la calidad de la vida de la población. Si eso no lo hacemos, estamos en nada. Y eso, estamos hablando, el 90 fue la epidemia de cólera. Del 90 actualmente han pasado más de 30 años. Más de 30 años que no se ha hecho, no se ha avanzado, o se ha avanzado muy poco en saneamiento básico, poquísimo. Así que si aparece cólera con capacidad de difundirse, tendríamos una epidemia igual o peor que la del año 90. Eso no hay duda. Observamos cómo la contaminación minera, por decirle, ¿no? ¿Qué se hace con los relaves mineros? Si nuestro río principal que abastece con agua para la gran capital, también está pues a veces con la contaminación de estos relaves, ¿no? Y estos seguramente también afectan pues la salud, no de una persona, sino de la población, ¿no? Todas las poblaciones que están, por ejemplo, acá desde Huanchor o San Mateo hasta el Callao, ¿no? Tenemos la tragedia que se supone, bueno, dice el agua, ¿no? Nos da un agua pura, pero hasta qué punto esa agua no llega a producir también estas enfermedades, ¿no? Epidémicas. Claro, claro, claro. Ahí, por ejemplo, en política minera, los organismos reguladores no exigen un estudio de impacto ambiental, pero el estudio de impacto ambiental no basta. O sea, no, hay que tomar acciones, medidas, porque lo que tú señalas es que si afectas las fuentes de agua de una ladera, de un valle, de una quebrada, donde la gente tiene sus campos de cultivo, etcétera, etcétera, su fuente de vida, si afectas eso, vas a afectar agricultura, ganadería, la fuente de vida de población que la minería no lo va a poder absorber, porque la mano de obra que necesita la minería no es exactamente la que tiene la población rural. Entonces, ahí tiene que haber una política clara. Es decir, está bien, la minería es una fuente de riqueza, pero hay que tener un balance adecuado, porque hay que ver cuál es, ¿no?, la fuente de vida que tiene la población que tradicionalmente vive en todas esas áreas y que ha desarrollado mecanismos de agricultura pues con toda la herencia cultural que tenemos, ¿no? Los acueductos incas, pre-incas, los sistemas de irrigación, ¿no?, las costumbres que han habido en la población, como por ejemplo, de sembrar agua, ¿no? Todas esas cosas que hacen sostenible la vida en esas áreas, en esas poblaciones, se ven afectadas por la minería, si es que la minería no toma, ¿no?, acciones claras y controladas sobre lo que va a hacer. O sea, eso es el estudio. O sea, el estudio de impacto ambiental tiene que ir con acciones ambientales que tienen que además ser supervisadas y controladas con participación de la misma población. Solo así se puede manejar, porque si no, claro, pasa lo que está pasando ahorita, ¿no? Que para la población la minería, para una gran parte de la población la minería es una afrenta, es una acción que afecta su medio, que afecta su vida, ¿no? Y sobre eso no hay respuestas racionales, ¿no? Así es, doctor. Bueno, eso de la minería es un tema también grande y realmente tiene mucho que ver con la economía nacional, ¿no?
Sin Ujú. embargo, pues vemos que son unas cuantas empresas las que manejan toda la minería nacional y que las grandes ganancias y sobreganancias no quedan en el Perú, lamentablemente. Doctor, hay otro punto que podríamos también tratar, es sobre la contaminación del medio ambiente. En Lima, particularmente Lima Norte, es el área más contaminada de la gran capital. Y bueno, y esto también está afectando pues a la atmósfera, ¿no? Tenemos esto del calentamiento global, ¿no? Y también el cambio climático que los de la NASA prefieren llamarlo, no calentamiento. Bueno, pero este asunto de la contaminación ambiental, ¿a qué tipo de enfermedades realmente afecta o si pueden producirse otro tipo de enfermedades, así, eh, Mm. del tipo de las que estamos conversando, doctor? Ujú. Sobre eso la contaminación ambiental, hablando básicamente de la contaminación del aire, la polución, existen varios estudios en el mundo y por eso es que periódicamente se publican estudios comparativos de los niveles de contaminación de aire que tienen las diferentes ciudades de América Latina y del mundo en general, ¿no? Pero en el caso de América Latina, Lima es una de las ciudades contaminadas. Y esto es consecuencia, nuevamente, lo curioso es que los temas que tú estás tocando son los temas que ilustran lo que decíamos, ¿no? De lo que es salud, ¿no? O sea, salud no es un problema exclusivamente médico, ni se va a resolver con acciones médicas, solamente. Se va a resolver con políticas amplias, con políticas que tienen que ver con todo, ¿no? El sistema de vida de una organización social como la nuestra o como la de cualquier otro país. Y eso es lo que han hecho los países europeos, eso han hecho los países desarrollados. Nosotros, lamentablemente, no llegamos todavía a ese nivel y necesitamos hacer acciones en ese sentido. Si no hay políticas para controlar las emisiones que contaminan el ambiente, empezando por el parque automotor, seguido con lo que es el control de fábricas, de procesos de semi-industriales o lo que sea. Si no hacemos ese control, la contaminación va a seguir aumentando, ¿no? Es decir, la cantidad de vehículos que tenemos y que tienen procesos de transformación del petróleo que son inadecuadas y que no están controladas, el tipo de combustible que utilizamos, etcétera, etcétera, ¿no? La forma como eliminamos los desechos sólidos, la falta de mecanismos para poder tratar ese tipo de desechos, todo eso está contaminando y va a seguir contaminando. ¿Y qué efecto va a tener? Hay un solo indicador importante, que son las enfermedades obstructivas, respiratorias obstructivas crónicas. Si comenzamos a ver, la estadística no la tengo a la mano, pero eso se está incrementando. Hay cada vez más personas a temprana edad que comienzan a hacer enfermedades respiratorias crónicas, independientemente de la tuberculosis, que es otro problema que se adiciona a eso. Y entonces, ¿eso de dónde viene? No solamente de enfermedades como el cáncer, etcétera, etcétera, sino viene fundamentalmente de la contaminación. Y entonces, allí tenemos que trabajar. Y eso es básicamente políticas. No hay otra forma. Si no hay políticas adecuadas para reducir la contaminación atmosférica, ¿no? Eso va a continuar. Países como México, Chile, han hecho un gran esfuerzo para reducir. Antes estaban México, la Ciudad de México era una de las más contaminadas. Hoy ha reducido enormemente la contaminación, igual el caso de Chile, ¿no? Santiago. Lima, lamentablemente, está todavía en un nivel muy alto. Eh, bueno, pues es preocupante que en el Perú no se tenga una política para hacer lo que hacen en México, en Chile, y controlar pues esta situación de la gran contaminación ambiental que existe en Lima y otras ciudades, ¿no?
diríamos como Chimbote, por ejemplo, como Piura y otras que tienen alto índice de crecimiento poblacional. Efectivamente, la contaminación es muy grande. Doctor, en esto de las epidemias y que el Estado peruano con la política que ha venido manejando, sobre todo en salud, también podemos decir en educación y infraestructura, cuando se dio el COVID-19, realmente podríamos llamarlo nosotros que es también el COVID una epidemia. ¿Y cuál es su experiencia, doctor? Ya que hemos pasado estos 2 años así de encierro, etcétera, para el tratamiento de este mal. Ya, en realidad el COVID fue una pandemia, ¿no? Que es igual, es una epidemia en grande, ¿no? La epidemia generalmente se afecta a una población, pero si esta epidemia se extiende a varios países, a varios continentes, adquiere la forma de una pandemia, que es lo que nos ocurrió, ¿no? Es la primera pandemia de este milenio, ¿no? La anterior pandemia fue la pandemia de la gripe llamada gripe española, que fue en el 1918, ¿no? Que tuvo también esa dimensión, solo que un poco diferente en términos de la forma como se ha difundido, la rapidez, pero también, es una cosa interesante, la rapidez de respuesta, ¿no? O sea, gracias a la tecnología, muchas de las cosas que hubiesen sido catastróficas si estuviésemos en un escenario de 1918, ¿no? Si hubiésemos estado en esa situación, se superaron. Pero también se ha mostrado cuán débil es nuestro sistema de salud, ¿no? Y nuevamente, ¿no? O sea, la situación es, ¿cuál es la política de salud que tiene un país y cuáles son sus recursos? Y entre sus recursos está todo su sistema sanitario. Nosotros tuvimos los dos problemas. No tenemos una política de salud clara, o sea, que realmente sea efectiva y se esté implementando, y los sistemas sanitarios colapsaron. De tal manera que la capacidad de respuesta frente a un problema como ese todavía se vio mucho más afectada. No tenemos capacidad para producir vacunas, por ejemplo, capacidad para poder hacer la cantidad de pruebas de diagnóstico que necesitábamos. Al principio eso era escasísimo, ¿no? Incluso la producción de oxígeno, etcétera, etcétera. O sea, mostró con claridad la gran debilidad que tenemos como país y que necesitamos resolverlo. ¿Por qué? Porque esta pandemia no es sino el anuncio o la muestra clara de cómo se van a producir las próximas pandemias. O sea, todos los investigadores en el mundo señalan que esta no es la última pandemia y que la próxima pandemia probablemente no esté tan lejos, ¿no? ¿Por qué? Porque los virus siguen modificándose por estos problemas ambientales, siguen habiendo mutaciones y probablemente aparezca, y como ya se teme que aparezca, por ejemplo, esta gripe aviar u otro tipo de modificaciones de la misma familia del SARS-CoV-2, que es el que produjo el COVID-19, ¿no? Hayan modificaciones que van a producir pandemias que se van a expandir rápidamente, porque el mundo está globalizado. No hay forma de detenerlo. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que mejorar nuestra capacidad técnica para poder hacer esa identificación oportuna y prepararnos para la respuesta, que eso es uno de los grandes problemas que tuvimos en el país. Y una cosa que sí me parece interesante desde el punto de vista social, es que, no sé si recuerdas, que en los primeros días del confinamiento, después de algunos meses que la gente aceptó cerrarse, ¿no? Mantenerse quieta, mucha gente comenzó a migrar, a regresar a sus lugares de origen. Y mostró algo que lamentablemente allí no tomó en cuenta la política de salud, que es que hay una población flotante en Lima. Y esta población flotante
¿no? Es una población que es la que va a difundir cualquier pandemia. Una población flotante que no puede sostenerse, que necesita regresar. Por eso es que estas viviendas temporales que hay en casi todos los conos son viviendas temporales porque la gente vive ahí un tiempo, regresa. Es el mismo proceso que había antes en la costa, en los valles de la costa, con la malaria. Muy parecido. Entonces, ese fenómeno social tiene que ser mejor estudiado y tiene que ser enfrentado, porque no podemos, ¿no? Corrernos el riesgo de una situación catastrófica como la que nos ha ocurrido realmente. Terrible, ¿no? Porque toda esa pobre gente que tenía que regresar como sea, ¿no? No había forma, no hay forma. Así es, doctor. Sin embargo, creo que vale la pena también notar algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, en pueblos y comunidades de la parte alta del río Chillón, acá cerquita de Lima, me refiero, por ejemplo, a Huamantanga, a Quipán, a Marco. Allí no llegó el COVID. Nadie se murió, ni ninguno usaron pues la mascarilla, ¿no? Llegaron, sí, muertos de Lima, directamente al cementerio, pero allí no murió ni uno. Eran más o menos 3.300 metros de altura sobre el nivel del mar. Por ejemplo, esa es una excepción y habría que estudiar esos casos porque en algunas zonas del país, entiendo, se da este fenómeno, se repite. Eso por un lado, doctor. Y por otro lado, recuerdo, creo, un tondero del norte que dice más o menos así, que la gripe llegó a Chepén y está muriendo mucha gente. ¿Por qué será que la decente no muere? ¿No? Nos hace pensar que todas estas epidemias afectan fundamentalmente a la gente pobre, ¿no? Y que naturalmente las políticas de Estado no se dan para que favorezcan a estas poblaciones, ¿no? ¿Qué opina de ello, doctor? Totalmente de acuerdo. O sea, eso es una expresión sintética de lo que es la inequidad, pues, ¿no? O sea, si nosotros no resolvemos el problema de equidad en nuestra población frente a las necesidades que cada uno tiene, realmente va a ocurrir eso, ¿no? O sea, todos somos vulnerables, o perdón, todos somos personas susceptibles de enfermarnos de COVID, pero hay gente que es más vulnerable que otra. Y esa vulnerabilidad tiene que ver con esto, ¿no? Con la equidad de tanto fuentes de trabajo, de servicios, disponibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el ejemplo más claro, ¿no? O sea, sí, hay que aislarse, es una medida universal, la cuarentena es una medida universal, pero ¿quién puede cumplir la cuarentena? Una persona que tiene que salir todos los días a buscarse el pan a la calle, a buscar trabajo todos los días, puede cumplir una cuarentena, ¿no? Eso, por ejemplo, no se contempló, ¿no? Y eso en parte vimos cómo llegó un momento en que ya no se pudo detener más y esa población desbordó y tratando de regresar a sus ciudades de origen, pueblos de origen, porque ahí se sentían mucho mejor, ¿no? Cosa que hacían frecuentemente, ¿no? O sea, es la población flotante, ¿no? Que yo no conozco un estudio muy detallado sobre eso, pero debe estudiarse eso y ver cómo se va a tratar en el futuro si se produjera una pandemia como la que ha ocurrido hace poco, ¿no? Bien, doctor. Usted fue el coordinador y el motor, digamos, para que un proyecto que presentara San Marcos al CONCITEC, ¿no?, con relación al primer centro de excelencia, San Marcos ganara, ¿no? Y tenemos nosotros el Centro de Investigación Tecnológica
biomédica y microambiental. El CITBM. ¿Qué nos puede usted referir sobre este centro de excelencia, doctor? ¿Y cuál es Ya, el futuro que tiene? el Centro de Excelencia fue una respuesta a una convocatoria de CONCITEC que estableció unas bases que eran poco complicadas, ¿no? Por decirlo poco. La buena experiencia fue de que la universidad, a través del Vicerrectorado de Investigación, donde por casualidad, justo por coincidencia, usted estaba a cargo, tuvo el acierto de convocar a todas las facultades para tratar de hacer una propuesta de la universidad, ¿no? Y en parte se logró. Las facultades que se juntaron todas al principio, después esto se fue quedando, las que más se vinculaban con la propuesta de un centro que tenga dos grandes áreas, ¿no? Que serían medio ambiente y salud, y eso fue lo que se planteó. Pero ¿cuáles eran las justificaciones para nosotros, ¿no?, presentarnos a un concurso de este tipo? Yo creo que hay varias. La primera es de que la universidad tiene grandes dificultades para poder invertir en investigación. Entonces necesitamos mecanismos mucho más ágiles, ¿no?, que nos permitan conseguir recursos para invertir en investigación. Esa es la primera cosa. Segundo, la universidad, nuestra universidad y generalmente todas las universidades públicas, tenemos grandes dificultades para poder captar investigadores, porque nuestro mecanismo de captar recursos intelectuales para investigación pasa por un proceso de contratos y nombramientos de docentes a quienes se les asigna una carga académica, pero no tenemos un mecanismo para captar investigadores. Y mucho menos solamente investigadores, por ejemplo, del extranjero, que podría ser una forma rápida de superar las brechas que tenemos. Entonces teníamos ese segundo problema. Y el tercer problema importante es que los mecanismos de poder ejecutar los recursos que uno tiene también pasan por un proceso muy lento que a la larga terminan por generar críticas al investigador, a la universidad, y es contraproducente. O sea, un profesor que se presenta a una fuente de financiamiento, gana el financiamiento, pero no cumple, esa es la primera y última vez que le dan fondos. Eso pasa en general. Entonces, y la universidad también, ¿no? O sea, esa universidad no es elegida. Entonces, yo creo que esos tres elementos nos dijeron, bueno, vamos a apostar a esto, y logramos ganar el concurso, y han pasado los 5 años que nos dieron los fondos para mantener este proyecto, que tenía que tener 3 productos básicos. Primero, producción intelectual, que son artículos, patentes, que la tenemos mucho que exponer, está en nuestra página web. Segundo, teníamos que haber constituido una nueva entidad jurídica, que la constituimos gracias al aporte de 2 universidades extranjeras y 3 empresas nacionales, pequeñas, pero muy involucradas, y de una red importante de otros colaboradores, donde incluso están instituciones nacionales y también extranjeras. Y lo tercero, el de ser autosostenible, es decir, que ya no debamos depender de los fondos que nos da CONCITEC. Entonces, con esos tres productos es que nosotros podríamos mostrar que el centro ha tenido éxito, y eso se ha logrado. De tal modo que hemos cumplido los 5 años, ya estamos en la fase de cierre, CONCITEC ya no nos da fondos, el centro es autosostenible, tenemos varios investigadores, tanto de San Marcos como de otros lugares, que están involucrados en investigación. Tratamos de formar gente joven a través de tesistas o a través de profesores jóvenes que quieran desarrollar investigación en este marco. Y de otro lado, los procesos de gestión de recursos para investigación se han agilizado enormemente. O sea, se ha aprendido muchísimo. Entonces, y poco a poco, mucho más profesores
digamos, interesados en desarrollar investigación se acercan al centro con la finalidad de recibir nuestro soporte técnico, nuestro soporte administrativo, nuestro soporte, nuestro background, nuestro contacto, las redes que tenemos, ¿no? Que eso va creciendo. Entonces, eso nos ha permitido superar esta primera etapa y hoy estamos en una segunda etapa en la cual vamos ya por el 8º año y algo que no habíamos previsto, no sé si recuerdas, ¿verdad, Nino? Cuando empezamos, si esto iba a durar tanto, ¿no? Pero ya tiene 8 años, va por el 9º año y con estas características que he señalado, ¿no? Bueno, lo que tengo que decir es felicitarlo al doctor Jorge Alarcón por esta labor fructífera, esta labor de investigación que realmente marca un derrotero para las investigaciones y otros centros en nuestra universidad y otras del país. Doctor Alarcón, hemos concluido esta nuestra entrevista y quisiera sus palabras finales, doctor. Bien, muchísimas gracias, doctor Ramírez, por esta invitación y la oportunidad de tener este diálogo. Mi mensaje final sería que en realidad San Marcos tiene una gran potencialidad, que lo que se necesita es apostar más, ¿no? Por ello, tratar de superar las limitaciones propias que tenemos como universidad pública, pero teniendo en cuenta que tenemos una herencia que en realidad es envidiable, ¿no? Y esa herencia, junto con esta gente joven, impetuosa, que quiere desarrollarse, creo que avisora un futuro muy importante para San Marcos, ¿no? O sea, San Marcos tiene mucho que todavía dar para el país, tiene que dar para el país mucho, ¿no? Y en eso, en la medida que yo pueda, seguiré dando mi esfuerzo. Muchísimas gracias, doctor Jorge Alarcón, por participar en este programa Pensadores Peruanos, que es de todos los sanmarquinos. Gracias. Todos, sí, los que nos han visto y escuchado, muchas gracias y muy buenos días.